Ahora sí. Vale. Ya está. Muy bien, pues entonces hoy vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar y del manejo del TED en el paciente pues, de la UCI, ¿no? O sea, TED de riesgo intermedio alto y TED alto. Nada, voy a mencionar cosas rápido de lo que es y me centraré en lo más importante, ¿vale? Tercera causa de mortalidad de causa cardiovascular. Se calcula que hay unos 6.5 muertes por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad, digamos, en países, 6.5 por cada 100.000, perdón, casos. La tasa de mortalidad en países pues, occidentales, en países pobres, pues obviamente la tasa es más alta. Y se calcula que hay cerca de 60 a 120 casos anuales. Eso como incidencia estimada por cada 100.000 habitantes. Perdona, pero no sé si estás compartiendo pantalla, pero no se ve. Pero no se está compartiendo la pantalla. Espérate un segundo, bien, que es que como estoy con el... No. Sí, bebé. Lo veo es... Este TV que es online, ¿dónde está compartido acá? No, esto es para menos que no. Digo, descárgalo. Que no funciona bien el Teams. Compartir, es que no se deja verla. Compartir pantalla acá. Y 3 puntos, sentar en Teams. Problemas técnicos. Es que es eso. Mierda esta. Salud. Salud. Tocó tratar de entrar con el Teams normal otra vez. Y abre la aplicación. ¿Quién está? 2 personas. 3. 3 personas. Ahora acá. Y aquí tienen 3 más. No abre ni siquiera el Teams acá. ¿Desde cuándo te cuentas? Y vamos a ver. A ver, por fin. Compartir, ahora. Ahora sí que sale. Pero se ha demorado eternidades. Ahora sí. Ahora sí. Joder. Éxito. Éxitos. A ver. ¿Y eso cómo se ve grande? Acá. Puedes creerlo. No sé. A ver, compartir. Aquí está bien. Mira, es que cogí y hace esto. ¿Usted ve en la pantalla grande o ve en la pantalla pequeña y un recuadro terrible? Ahora. Se ve perfecto. Ahora se ve bien, se ve bien. Ah, bueno. Vale, pues si lo ven bien, es lo que les decía, hablando un poco de la estadística, joder, pero las imágenes Se ve como borrosas, ¿no? borrosas. Una porquería esto online. Bueno. Vale, nada, pues que cada vez, si bien se detectan más casos porque tenemos más pruebas diagnósticas y hemos afinado más el olfato, pues cada vez la mortalidad baja menos porque está más estandarizado el manejo. Los mecanismos fisiopatológicos en el TEB, no me detengo mucho, solamente que entiendan que hay obstrucción vascular, lo que va pues, a bloquear el flujo sanguíneo de las arterias pulmonares, sobrecarga el ventrículo derecho, lo que aumenta la poscarga y también va a generar posible isquemia ventricular, sobre todo por afectación de las arterias coronarias que van a pues subepicárdicas y pues obviamente se van a despichar. Y hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión y se puede producir un choque cardiogénico, ¿vale? Son más de lo mismo, que ya luego lo mencionaremos en otro momento. Eso solamente es para recordarles que es muy importante siempre la anamnesis con los pacientes. El síntoma más frecuente es disnea, el 73%, y dolor pleurítico en el 44%. Y un 41% de los pacientes presentarán síntomas de TUEP. Los signos clínicos pues, serían esto y están relacionados con los mismos síntomas. Y esto es solamente para que tengan en cuenta cuáles son los factores de riesgo que se asocian con mayor riesgo de TEP. Ahí ven la odds ratio que tiene cada uno de esos factores de riesgo. Tengan en cuenta que la inactividad física es de lo más importante, pero que también hay unas mutaciones que son importantes, como alteraciones de la trombofilia, por ejemplo,
la mutación del gen de la protrombina, que va de 3 a 7 veces el riesgo dependiendo de si es homocigoto o es heterocigoto, el factor 5 de Leiden, el síndrome antifosfolipídico, que aumenta la probabilidad hasta en 5 veces, y que el embarazo y el puerperio, pues si se dan cuenta, puede subir el riesgo incluso hasta 20 veces. Y los anticonceptivos orales también tenerlos en cuenta, sobre todo en mujeres en edad fértil, y cuando se combina a una mujer que es obesa, pues con los anticonceptivos orales, pues aumenta todavía más el riesgo. Acá están las escalas para hacer el cálculo. Cuando vean la presentación verán que esto tiene un link para entrar a las calculadoras. Está tanto el score de Ginebra como la escala de Wells. Desde urgencias lo que deberían de hacer inicialmente es cuando llega un paciente en insuficiencia respiratoria aguda o subaguda, pues pasar la escala de Wells y la escala de Ginebra para ver si tiene una probabilidad pretest baja o una probabilidad pretest alta. Y a partir de eso pues se mirará lo que es el dedímero. El dedímero tiene una pobre especificidad y valor predictivo positivo, pero tiene una buena sensibilidad, de manera que si yo tengo un dedímero normal, prácticamente voy a excluir la potencia de detección. Por tanto, se considera que es una prueba que es costo efectiva y va a evitar pruebas de imágenes innecesarias, pero si un paciente tiene una probabilidad intermedia o alta, pues es una pérdida de tiempo, ¿vale? Escenarios, ¿qué es lo que más nos interesa en el paciente que vemos aquí en la V? Si yo tengo una sospecha de un paciente con inestabilidad hemodinámica, fundamental el ecocardiograma a pie de cama, ¿vale? Hay que hacer una eco a pie de cama y mirar si hay disfunción ventricular derecha. Lo que yo puedo ver, que esto es una revisión de la Intensive Care del año pasado, son cambios a nivel de lo que es el tamaño del ventrículo derecho y de la función sistólica, que aquí ven los diferentes ejes, ven incluso el TAPSE aquí en la parte superior derecha. Si es un TAPSE que es menor de 17, pues es sugestivo de disfunción ventricular. Puedo ver también signos de sobrecarga en el ventrículo derecho, puedo ver diferentes signos, dentro de eso el signo de la D o el D-shape. Puedo medir también la velocidad de regurgitación tricuspidia, donde indicará que hay aumento de la presión arterial pulmonar sistólica, el notch pulmonar, que es más complicado verlo, pero también se puede. Y también puedo ver signos de incremento de la presión venosa, o sea, que hay aumento de la PVC. Lo que ve sobre todo será pues, un aumento del tamaño de la vena cava inferior, y puedo ver reflujo a nivel hepático también, ¿vale? Vale. Entonces, en este punto, ¿qué sería lo siguiente que tendría que hacer? Estamos hablando de un paciente inestable, ¿vale? Un paciente inestable en el cual, obviamente, pues lo primero que tendré que hacer es tratar de estabilizarlo. Veo signos de disfunción ventricular derecha sin tener una evidencia de un trombo intracavitario, de un trombo que haya visto por la ecografía. Pues tengo que preguntarme si tengo un angioTAC disponible inmediatamente y si obviamente el paciente está en condiciones de trasladarse. Si es así, pues obviamente lo llevaré al TAC. Entonces, ¿qué pasa con el TAC helicoidal? Es la técnica, digamos, que ahora cada vez tiene más... tenía las convertidas en gold estándar por la calidad de las imágenes, ¿vale? Y tiene actualmente una sensibilidad entre el 87 y el 89 y una especificidad entre el 90 y el 93. ¿Qué ocurre? Cuando son lesiones segmentarias y subsegmentarias nos podemos quedar algo cortos en la imagen, de manera que tenemos la posibilidad de combinarlo con lo que se llama el mapa de yodo o lo que es la técnica de energía dual, y con esto nos va a aumentar la sensibilidad para esos segmentarios hasta un 85% y una 79 a 100% de especificidad. Esta es una revisión reciente, esto es de hace una semana, ¿vale? Si se dan cuenta todavía dice ahí junio del 2025, y esto es más que revisión, de hecho es el consenso que hacen los diferentes grupos sobre cómo se debe hacer un angioTAC pulmonar y qué se debe informar y cómo se debe informar y cuáles son los signos o los hallazgos que se encuentran, ¿vale? Lo tienen dentro de la literatura a revisar en la carpeta de tromboembolia pulmonar. Está muy bien ese artículo porque explica todo lo que hay que mirar, cuáles son las fases que se tienen que utilizar, y ahí hace la comparación a los diferentes niveles del TAC, ¿vale? Tanto para valorar alteraciones segmentarias como subsegmentarias también, y ven incluso en algunos cortes cómo les permite incluso o cómo les sugiere que debe hacerse la medición del grosor del ventrículo derecho, cuando el TEP no nos queda muy claro si puede ser crónico y nos está generando más hipertrofia ventricular derecha.
Esas son imágenes de un TEP agudo, yo creo que aquí no queda duda, el TEP agudo suele ser en el TAC más central, como lo ven ahí, o con ocupación completa, siendo de sobrecarga derecha, y esto pues es una reconstrucción de un TAC a nivel coronal, que yo creo que la flecha es evidente que hay un TEP, y aquí hay un TEP en silla de montar, ¿vale? Más de lo mismo, y acá solamente para mostrar que pueden haber zonas donde haya vidrio deslustrado que nos puede estar indicando que hay pequeñas zonas de impacto. Medir también el diámetro de la arteria pulmonar es importante. Si es mayor de 30 milímetros o 3 centímetros, como dice ahí, pues sugiere que puede haber algo de hipertensión pulmonar aguda. Y lo mismo el tamaño, deberían de decirnos sistemáticamente que en los últimos TAC sí que lo hacen, diámetro ventrículo derecho comparado con ventrículo izquierdo. Y esto es lo que llaman el mapa de yodo, ¿vale? Que es una técnica sencillamente de reconstrucción dual, donde yo puedo mirar la perfusión y hacer una reconstrucción sobre el TAC, y lo que me da es un mapa de colores. De manera que las zonas que se encuentran de un color como negro, o sea, lo normal debería ser que fuera un color como amarillito o naranja, pero estas zonas que se ven en negro son zonas donde hay mala perfusión, ¿de acuerdo? Y que se corresponden con zonas de trombos que pueden ser o proximales o distales, pero que se ve muy bien la falta de perfusión. ¿Qué otros parámetros tendríamos que pedir? Tropos, que ya verán en las guardias, que a veces nos llaman para comentarnos TEPs de algunos otros sitios del hospital, y no tienen hecho troponinas, ¿vale? Entonces las troponinas son fundamentales, ahora lo diremos el por qué. Van a estar elevadas en el 30 al 50% de los TEPs que se consideran elevados a graves. Es predictivo de pronóstico adverso, una elevación marcada de las troponinas, pero no necesariamente por eso nos va a diagnosticar una embolia pulmonar. Si tengo unas tropos positivas, hay múltiples causas para tener tropos positivos. Y el BNP o el ProBNP nos puede ayudar a descartar insuficiencia cardíaca congestiva como causa de la disnea. Puede tener un valor pronóstico. Inicialmente verán, que ahora se los mostraré en el algoritmo, que no necesariamente nos tenemos que basar en el BNP para decir que un TEP es de riesgo intermedio alto, pero sí que nos da soporte dependiendo del tipo de pacientes. ¿A qué escalas utilizamos para el pronóstico inicial? Lo que nos dicen las guías es, pues mira lo que es el PESI, que tienes el PESI normal y el PESI simplificado, que son iguales de hecho de válidos. O lo otro que podemos utilizar es la puntuación ESTIA. De hecho, la puntuación de esencialmente nos dice, si no hay ningún criterio ESTIA, pues el TEP es de bajo riesgo, ¿vale? Y esto es importante porque sí que a la hora de ver el algoritmo nos dirá, ya ahora se los muestro, pero tiene en cuenta los criterios de ESTIA. Entonces, certificación del riesgo, esto es sencillamente para simplificar, fácil. Bajo riesgo es paciente que está estable y no hay ni disfunción ventricular derecha, ni tampoco troponinas, obviamente. El intermedio bajo hay disfunción ventricular derecha, sin troponina elevada, y esto aquí cambia un poco dependiendo de donde uno lo vea, porque hay partes donde le dicen a uno, si las tropos están elevadas, uno debería pensar que es un intermedio bajo, pero cuidado porque las tropos pueden dar positivas en pacientes que tienen otro tipo de patología, disfunción renal, o sea, cuidado con eso. O sea, prácticamente quédense con la idea de que el intermedio debe tener disfunción ventricular derecha, el bajo con tropos negativos y el alto con tropos positivos. Y el alto riesgo, pues es fácil porque es el paciente que está inestable o está en shock, ¿vale? Ese es el algoritmo que les digo que eso sigue siendo vigente en la guía de la SC-ERS del 2019. Y estamos en el escenario del paciente con inestabilidad hemodinámica, pues este paciente inmediatamente yo tengo que pensar que es un alto riesgo, y el tratamiento, si no hay contraindicación, debe ser reperfusión y obviamente soporte hemodinámico y anticoagulación. Que el paciente no está en inestabilidad hemodinámica, entonces si se dan cuenta tengo que mirar dos factores. Uno, que tenga signos clínicos de gravedad del TEP o comorbilidad importante, que para eso es que nos sirve el PESI, que el PESI normal sería un clase 3 o 4, o el PESI simplificado que sea mayor o igual a 1. O lo otro es que se cumplan uno o más criterios de ESTIA, que era lo que les decía. Y la segunda parte que tengo que mirar es que hay disfunción del ventrículo derecho. Si se presentan uno o dos, es decir, si tengo signos clínicos de gravedad, ya con eso yo estoy diciendo que es un TEP de riesgo intermedio, ¿vale? O si tengo disfunción ventricular derecha, que la puedo ver tanto en ecocardiograma como en angioTAC, que por eso pongo el gráfico de la derecha donde estoy valorando ambas cosas. Debo pedir troponinas. Troponinas positivas es un TEP de riesgo intermedio alto, troponinas negativas es un TEP de riesgo intermedio bajo. Y si finalmente ambas cosas están ausentes, pues nada, es un paciente que tiene un TEP de riesgo bajo y tengo que considerar alta precoz o incluso tratamiento domiciliario.
¿Vale? Eso es lo que dicen las guías respecto a las recomendaciones del alto riesgo. La recomendación fundamental del alto riesgo, ¿cuál es? Pues anticoagulo y tengo que hacer, obviamente, trombolisis si no está contraindicada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a ello. La anticoagulación. ¿Podemos utilizar heparina de bajo peso molecular? Sí, pero sobre todo se prefieren pacientes con probabilidad clínica intermedia o alta, hasta que esperemos la confirmación definitiva por prueba de imagen. Y el tratamiento de elección, digamos, en ese escenario será 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, aunque eventualmente verán que hay guías, sobre todo a partir de lo del Riete, que habla de 1.5 miligramos kilo día. Es más estable y es mejor en ese grupo de pacientes 1 miligramo kilo cada 12 horas. ¿Cuándo pensar en heparina no fraccionada? Pues estaría indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda grave, que tengan alto riesgo de sangrado, en pacientes que están hipotensos, o sea, paciente que está con alto riesgo y que pienso que le he hecho la trombolisis y que la trombolisis puede que no termine de ir bien, que voy a tener que ir a una terapia de rescate, como, bueno, yo luego le diré las diferentes terapias de rescate, pues mejor que vaya con heparina no fraccionada inicialmente, ya después cambiaremos heparina bajo peso molecular. Y en pacientes extremadamente obesos, que esto va variando un poco de donde uno lo lea, ahora ya hablan de más de 140 kilos, antes hablan de 120, pero bueno, cada vez hay más gorditos. Entonces, fibrinolisis, indicación, lo que les decíamos, es recomendación grado 1, porque sí que se ha visto que el paciente que lisamos se muere menos, un paciente de alto riesgo. Obviamente aumenta el riesgo de hemorragia y a nivel intracraneal incluso puede aumentar casi 4 veces, 3.18, 4 veces dependiendo de donde uno lo lea. Por tanto, hay que valorar riesgo-beneficio en cada paciente. De hecho, hay un estudio grande en Estados Unidos donde ven que de todos los test de riesgo altos, solamente se realizaron el 40% porque el 60% tenían contraindicación absoluta o tenían una contraindicación relativa. ¿Cuándo reinicio la anticoagulación después de la fibrinolisis? Pues una vez concluyo la trombolisis, debería hacer una PTT y tendría que retornar a menos del doble del máximo de referencia. Eso solemos hacerlo hacia las 2 horas de haber hecho la trombolisis. Y en los pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular o Fandaparinux, en el momento en que se inicia la trombolisis, la infusión de heparina no fraccionada debe retrasarse unas 12 horas desde la última inyección de heparina de bajo peso molecular. Las dosis están acá. El sistema, digamos, el esquema clásico son 100 miligramos durante 2 horas, pero hay un esquema abreviado, corto, en el paciente sobre todo que está muy jodido, donde puedo dar 0.6 miligramos kilo durante 15 minutos, ¿vale? Con una dosis máxima de 50 miligramos. Que el paciente no fue bien después de esta dosis, ¿la puedo repetir? No hay recomendación por guías, pero sí que se podría tratar de llegar a los 100 miligramos, eso se hace en algunos hospitales, si ven que el paciente sigue con inestabilidad y si no tengo disponible alguna terapia de rescate, ¿vale? ¿Tengo contraindicación para anticoagulación? Pues pongo un filtro de la cama, ¿vale? Este algoritmo resume bastante bien e incluye cuáles son las contraindicaciones para fibrinolisis sistémica y cuáles son las contraindicaciones para anticoagulación. Esto viene bien tenerlo ahí en el bolsillo, tenerlo en el móvil, a mano, ¿vale? Para poder mirar rápidamente si el paciente tiene contraindicación o no. ¿Tengo dudas? Pues para eso existe el PERT, ¿vale? Entonces el PERT se trata de implantar cada vez más en todos los países. Aquí tenemos la limitación de que el PERT es un poco un acto no solamente de fe, sino de cariño, donde ustedes le escriben a Jorge o me escriben a mí, y si estamos conectados y Jorge no está dormido o no está con los niños, pues escribiremos y miraremos de qué manera activamos el PERT para que se responda rápido, pero por ahora no hay un busca donde se le esté pagando disponibilidad a la gente para que se conecte, ¿vale? Pero ahí deben haber neumólogos, hematólogos, cardiólogos, radiólogos, intensivistas, que suele ser así, ¿vale? Por tanto, esto es más o menos el resumen de todo. Hago una evaluación inicial y certificación. Debo marcar una decisión terapéutica. Si es alto riesgo, trombolizo y pongo heparina. Si hay contraindicación, pues activo el PERT, ¿vale? Y la intención, a partir de ello, es que definiremos si haremos terapia dirigida por catéter. Y aquí es importante, y es que debería hacerse la terapia dirigida por catéter en menos de 90 minutos. Y lo mismo, el PERT se supone que debe responder entre máximo 60 minutos. Pero la vida es como es. Y nada, pues luego que el paciente, digamos, lo hemos estabilizado un poco, pues hay que seguir con la anticoagulación y monitorizar. Entonces, ¿cuáles son las otras terapias de reperfusión que tenemos?
decimos trombolisis dirigida por catéter o trombectomía por catéter, es decir, terapia dirigida por catéter. Lo reservamos para pacientes con contraindicación absoluta de tratamiento trombolítico. Y la embolectomía quirúrgica para pacientes con contraindicación absoluta para trombolisis. Y en sitios donde tenemos la disponibilidad de hacer terapia dirigida por catéter, pues cuando no se puede hacer. Es verdad que si ustedes miran las revisiones sistemáticas, sigue teniendo más evidencia la embolectomía quirúrgica, sencillamente porque hay más años y hay más casos, pero pueden ver ahí que desde el 2014 cada vez se van haciendo, ¿no? O sea, tienen el listado de estudios como ha ido evolucionando en el tiempo, de evidencia del uso de terapia dirigida por catéter. Y aquí sí que es cierto que se ve, desde lo que es terapia dirigida por catéter con trombolisis local, ¿vale? O sea, trombolisis dirigida por catéter, que ven ahí los diferentes estudios que se han hecho, y el otro que es trombectomía mecánica, o sea, tromboaspiración, y hay diferentes cosas. De lo que tenemos aquí en el hospital, ¿qué hacemos habitualmente? Tenemos para trombectomía mecánica el FlowTriever y el Índigo, ¿de acuerdo? Que son sistemas, a ver si aquí puede reproducir esta cosa. Ah, pues mira, sí. Bueno, total, que lo que hacen es meter un catéter hasta ahí, atraviesa, aspira, y ya está. Acá lo único es que siempre se pierde, pues, perdido hasta 500 mililitros de sangre durante ese procedimiento, es lo único. Y lo otro que queremos introducir es eso que es la trombolisis dirigida por catéter, pero con ultrasonido, porque se cree que si usamos ondas de ultrasonido, pues se romperá un poco el coágulo y será más fácil pasar la trombolisis, digamos, local, que es esto que es el ECOS, ¿vale? No hemos probado por ahora el ECOS cómo nos va, pero esa es la intención. Una pregunta. Bien. ¿Qué indicación hay de uno u otro? O sea, No, de hecho, de eso se están haciendo estudios comparativos. De hecho, aquí, a ver si esta mierda vuelve. Aquí hay resultados de cada uno, ¿vale? Pero no hay nada que a fecha de hoy te diga que es superior una cosa a la otra. De hecho, casi en todos los estudios lo que hacen es mirar recuperación de la función del ventrículo derecho a 48 horas, que ocurre en el 35% de los pacientes, prácticamente con todos los catéteres. Hay uno que parece tener buena seguridad. Lo que pasa es que todos los estudios, el más grande tiene 150 pacientes. Entonces, por eso siguen haciendo todavía más estudios. A esta fecha, el que quieran. Todos son caros. Por eso no se le hace a todo el mundo, porque estamos hablando de que un cacharro de esos, dependiendo de la marca, puede variar entre 4.000 y 6.000 euros fácilmente. ¿Vale? Manejo de la disfunción ventricular derecha, optimización del volumen, norepinefrina como primera elección, dobutamina 6 disfunción ventricular derecha, y considerar en el paciente que no va bien, pues soporte extracorpóreo. Lo que no quiere decir que a un paciente se le ponga una ECMO y no se tenga que hacer trombectomía o trombolisis si toca, de rescate. No hay mayor riesgo de sangrado significativo y en cambio el paciente se puede morir. Eso es un resumen también de junio del año pasado de los diferentes abordajes con vasopresores. Y quédense nomás con esto, que la noradrenalina generalmente 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto es una opción razonable, que en caso de que pacientes estén taquicárdicos por causa de esto, lo que se podría utilizar fenilefrina entre 0.1 y 1.5 microgramos por kilo, y que si el paciente, a pesar de eso, sigue muy hipotenso, podríamos usar vasopresina también, con dosis de 0.03 unidades por minuto. Y la ventaja que tendría la vasopresina teóricamente es que no nos va a generar más hipertensión pulmonar. Y en cuanto a los líquidos, lo que nos dicen en todas partes es mucho cuidado con los líquidos, vayan monitorizándolos por ecografía o por PVS, por lo que puedan hacer, ¿vale? Vasodilatadores pulmonares sí que podríamos utilizar eventualmente en pacientes que han fracasado todo lo demás, podríamos utilizar óxido nítrico inhalado, que alguna vez se ha utilizado, ¿vale? Como terapia adicional. Y los pacientes le hacemos tromboprofilaxis cuando vienen a la UCI, pues sí, porque entre el 5 y el 20% de los pacientes van a desarrollar TUVP, e incluso se ha visto que pareciera que las dosis que ponemos en la UCI son bajas porque aún con dosis profilácticas se pueden tener.
Eso es un resumen de todo y eso solamente para decirles que van saliendo nuevos anticoagulantes y terapias emergentes. Dentro de eso verán que ya están hablando de inhibidores de factor 11 y 12, como esto que es el antisense, hay anticuerpos monoclonales en estudio como el abelacimab, inhibidores orales como el milvexian y el asundexian. O sea, esto es reciente, esto es un artículo de hace como 5 días. Y también modulación del sistema de complemento con eculizumab y ravulizumab, ¿vale? Y nada, eso es prácticamente todo. Tener en cuenta que tenemos desafíos también porque todavía hay un 50% de pacientes que presentan disnea persistente después de un TEP, aunque no se encuentra nada. Y eso es lo que llamamos un síndrome post-embolia pulmonar. Y que del 1 al 4% de los pacientes van a terminar con hipertensión pulmonar trombótica crónica. ¿Vale? Y ya está. ¿Alguna pregunta o alguna duda, aporte, aclaración? Muy bien. No, yo no. Gracias, Jason. Presentación y están, vuelvo y les digo, todos son revisiones de hace nada. Estaba una cosa muy handy. Para que ponen la placa. Bueno, chao, chicos, nos vemos. Chao. Adeu. Gracias.